ha sido agregar, buscar cantidad de nodos, altura, eh, cantidad de hojas, si está vacío, el mínimo valor del nodo, y aún no he podido implementar el posterior. O sea, quiero que me muestre eh, en los que están ordenados, bueno, si está ordenado el árbol. Y he tenido problemas en Python. Es que pasa que la mayoría de los datos lo he llamado con print, y en Flash solamente te permite usar lo que es retorno. Mm, ya. Y también quería jugar un poco con rellenando esto, bueno, este gráfico. Ujú. Como por ejemplo aquí tenemos bueno, estos datos ya están ingresados, que estos datos los vamos a poder encontrar en main. Estos datos ya están ingresados, Ujú. y entonces voy a ingresar un dato nuevo. Por ejemplo, ingresar 23, y aquí un dato a buscar. Por ejemplo, voy a buscar 100 y voy a enviarlo. Y aquí me agrega el 23 y se añade un dato más en el árbol. Y me dice que se agregó el 23, se encontró, bueno, el 100 sí existe, la cantidad es 8, la altura es 4, la cantidad de hojas es 3 y si es vacío, y eso. Muchísimo. En sí lo que más me costó fue, como le decía, el print, porque en Flash no te permite hacer una llamada. Con el print sí o sí debe ser retornar, return. Ahora en el MVS, voy a ir al main. Ya, aquí está. Voy a cerrar todo esto para tenerme en orden. Ya. A lo que estaba leyendo dice que el árbol, ¿dónde está mi? Acá está mi nombre. Que estaba leyendo el árbol MVS, dice que va a tener, por ejemplo, si se ingresan bueno, va a tener bueno, un ejemplo, ¿no? Dice que va a tener este es un ejemplo de 3 hijos y va a tener 2 datos. Y bueno, no sé cómo explicarlo, medio que me complicó. Ya dice que un árbol MVS se puede, no sé cómo explicarlo en general. Mm, Bueno, la cosa es que se van a almacenar como vectores, y pues no sé cómo explicarlo. Me estaba guiando el internet, pero ya me puse nervioso. A ver, ya, ya definiste tu estructura. Lo que pasa es que ya les dije, no estuviste en la clase que expliqué. Sí, sí, estuve. Ujú. Entonces, es una estructura más simple. Es una estructura que está definida por datos y enlaces. Es lo mismo. Lo único que esta estructura está empleándose a través de vectores. Una donde se manejan los datos y otra donde se manejan los enlaces. Solamente es esa la diferencia. Y cada nodo tiene esta estructura que vemos acá, ¿no? Lo que Sí, estás definiendo ahí. Esa estructura está compuesta por hijos y está compuesta por datos. Simplemente es eso. Y al momento de insertar esos datos deberían estar ordenados. Eso es lo sí, sí, que dice la definición. Es por sí, eso que ahí exacto. no estás haciendo un adicional al momento de construir, ¿no? Agregar datos y esos datos van a estar en nulo.
los hijos van a estar apuntando a vacío y los datos van a estar en -1. Simplemente es eso, lo que se está desarrollando ahí. Y a partir de ahí lo que se tiene que definir es cómo nos vas a ir cargando los datos. Nada más. Cada vez que crees un nodo, cómo vas a asignar el valor dentro de esa estructura. Si es un vector, bueno, la vas a hacer como un vector, pues como agregar datos a un vector, como agregar datos a un vector ordenado. Que eso ya lo han visto en estructura de datos 1, ¿no? Como cargar datos a un vector o cómo ordenar un vector, ¿no? Que eso no debería tener ningún tipo de complejidad. Entonces, eso es lo que está desarrollando acá. Y lo demás simplemente es cómo obtener los datos, gather y setter, de cada uno de ellos. Si es un vector, es por eso que está en una posición, obtenés un dato de una posición, ya sea hijo, ya sea enlace. En este caso, en una posición -1, ¿no? El dato y una posición i a los hijos, o los vectores enlace. No sé qué más de complicado se puede tener, digamos, ¿no? Dentro de eso. Lo único que veo ahí, digamos, ¿no? Lo que tienen que analizar es cómo se insertan los datos como si fuese un árbol normal, realizando la búsqueda primero dentro del vector y luego posicionando, ¿no? el índice. ¿Dónde va a tener el enlace? Si va a ser a la izquierda, va a ser a la derecha. No es más, digamos, ¿no? Dentro de un esquema de este tipo, de ese estilo. Es por eso que estás haciendo eso, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿no? Y aquí tenés hasta una posición libre. ¿Cuál es la siguiente posición que vas a tomar dentro de esa búsqueda? El vector está libre, no está, digamos, ¿no? Que era lo que habíamos hablado, ¿no? Un vector de posiciones libres que va a tener, pero allá en tu estructura no la he visto esta posición libre. Pero sí está lleno y definir si dentro de ese rango hay vectores o digo hay valores que están con -1. Si es que están con -1, quiere decir que están libres, si no, está lleno. Y está bien, digamos, ¿no? Esa es la manera de definirse. No sé qué es lo que no le entendés ahí. No, es que pasa que me puse un poco nervioso. Esa es simple, es una estructura de datos más, digamos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir aprendiendo a manejar, jóvenes, ¿no? Ya está el ejercicio, el ejemplo, digamos, ¿no? De cómo debería crearse o formarse una estructura de ese tipo. Ahora lo que tenemos que hacer es adaptarla, que es lo que se está planteando ahí, ¿no? La adaptación de una estructura de ese estilo, digamos, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer que ese elemento uno se inserte y cómo voy a hacer que esos elementos se enlacen? Esa es la dificultad que yo veo en ese procedimiento, ¿no? Lo demás es sencillo, es igual que los otros, hacer los métodos Gather y Setter es lo mismo. Estamos pensando, ya le he dicho, en estructuras básicas, ¿no? Pero está bienísimo, Luis. ¿No? Esa es la idea. Bienísimo. Me gusta, estás avanzando bastante en la parte de web. Todavía no hemos tenido tiempo. Yo creo que va a ser para la siguiente clase que le voy a mostrar cómo se desarrolla un ambiente web para que te des cuenta de qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para elaborar un proyecto basado en un entorno web, ¿no? Si te está costando, por ejemplo, ahí se supone, digamos, ¿no? Que dentro de una web, digamos, no hay ningún print, porque ya les he dicho, ¿no? Los métodos print simplemente son para manejo e impresión en consola. No podés utilizar un método print, digamos, ¿no? Para una operación web, que se supone que la operación web no imprime. La operación web simplemente, ¿no? Asigna valores a estructuras dentro de una página, ¿no? Denominadas tab, ¿no? Que son partes de una estructura web.
Pero ¿cómo lo vamos a entender eso? Cuando aprendamos cómo funciona una estructura web, ¿no? Cómo hace un servidor web para retornar una página HTML, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Cómo la estructura, cómo la configura y cómo retorna ese valor, digamos, ¿no? Esos valores a través de páginas web o estructuras HTML. Eso es simplemente lo que tenemos que conocer, es el manejo de un entorno web, que ya lo vamos a ver conmigo, ¿no? Que es un motor de simplemente de interpretación, ¿no? Tú le mandas un valor y él retorna una página web, que es lo que vamos a ver luego. Pero como les dije, digamos, ¿no? Como estructura de datos no se encarga de esa parte. Yo les voy a mostrar cómo se estructura un proyecto, cómo se define, cómo se elabora, cómo se inicia, ¿no? El proceso de, de, de interpretación dentro de estas páginas y cómo se lo emplea Flash, ¿no? Como un framework que genera este tipo de documentación, de documentos, se puede decir, o páginas, ¿no? HTML. Entonces, con eso ya van a tener un principio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de modularidad y puede ser el principio que utilizamos, ¿no? De utilizarlo a Python simplemente como un generador de clases, ¿no? De métodos, de funciones. Python es para eso simplemente, ¿no? Python, ustedes le dicen, haceme esto, ¿no? Él va, desarrolla, devuelve un valor y ese valor ustedes se lo pasan al HTML, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver. A ver, voy a tratar de explicarlo para que tengamos simplemente un principio y a partir de ahí comencemos a ver. ¿Alguien más tiene algo para mostrar? Dos personas vi que subieron. Ingeniero, igual he visto que se puede virtualizar en un proyecto en Python. Así uno no ocupa todos los módulos que tiene Python, sino lo empaqueta. Claro, eso es lo que les mostré la anterior vez, pues, ¿no? Pero ya lo vamos a ver conmigo a través de Anaconda. Bien, ¿alguien más? A ver aquí, la otra persona presentó. Aquí me dice que está Fernández Ortega. Sí, ingeniero, yo Mande, le presenté. muestre. Es que lo que pasa, ingeniero, es que estoy en mi trabajo. Por eso que estoy con mi teléfono y pasando clase. Por eso no. Vaya a tener la presenté así de inicio y no le pude mostrar en clase. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí, que, es El que yo hecho de tener que trabajo de participar. 7, sí, trabajo de 7 a 2 de la tarde y la tarde tengo tiempo para hacer las tareas, pero no puedo entrar a clase en la mañana casi. Y no me dejan Tiene entrar que tampoco verla. hablando al trabajo. Ese es el problema, ingeniero. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? Cuando te toque el examen, ¿qué vas a hacer? El No, ya examen no es aparece. teórico, es Sí, práctico. sí, ingeniero, yo sé cómo los exámenes, estoy repitiendo como usted, ingeniero. Pase día Ujú. yo voy a ver cómo pedirme el permiso y para dar mi examen. Ya, tomarla en cuenta porque si no, vas a estar mal, no te va a servir de nada otra vez, ¿no? Volver Sí, a inscribir.
Sí, ingeniero. Esas cosas las tienen que pensar, jóvenes, ustedes antes de inscribir una materia. Es difícil a veces, es complicado, pero uno tiene que darse los modos, pues, ¿no? Y ser proactivo en el asunto. Si vas a trabajar, bien, digamos, ¿no? Porque esa es parte del proceso. Yo cuando estudiaba igual trabajaba, digamos, ¿no? Pero, ¿qué hacía, digamos, no? Inscribía mis materias en horarios donde no me interrumpía, pues, ¿no? El trabajo. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Si no lo hacen de esa manera, bueno, entonces va a ser difícil, pues, ¿no? Si estás trabajando y justo en esa hora, ¿no? Estás estudiando, entonces no vas a hacer nada. ¿De qué te sirve que la inscribas si no vas a poder hacer nada? Es algo simple y sencillo, además no tienen que pensarla. Y adecuarse, ¿no? No estoy diciendo que no trabajes, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero si vas a estudiar, dedicarle un tiempo donde no trabajes. Así es de sencillo el asunto, ¿no? Yo agarro, defino un horario donde no me va a chocar, pues, ¿no? Y si no lo puedo hacer, pues no la inscribo, porque si no sé que la voy a perder, ¿no? Entonces voy avanzando de a poco a mi ritmo. No nos obliguemos a hacer cosas que no podamos hacer, ¿no? Porque si no, después nos vamos a arrepentir, vamos a tener un montón de reprobadas y no sirve de nada, ¿no? Seguir insistiendo en inscribir algo que no voy a poder llevar, digamos, ¿no? Entonces, pensarla bien, que si no, después te va a pasar lo mismo. Muy bien. Bienísimo. Bueno, vamos a ir viendo porque tengo justo una reunión a las 8:30. Voy a ir viendo un temita que quería ver con ustedes, que era para empezar a explicar un poco el asunto de lo que está haciendo su compañero. ¿Ya? El jueves vamos a ver una parte práctica de eso para que aprendamos a manejarlo. Pero les consejo, jóvenes, igual como lo está haciendo su compañero, porque su compañero no es una persona fuera de lo normal, extraordinaria, superdotada, es simplemente un estudiante que se está aplicando, ¿no? A querer hacer las cosas como se debe. Estamos él ya está empezando a practicar, ¿no? De cómo manejar la parte web, ya le dije que la vamos a hacer con web, entonces hagan lo mismo ustedes, ¿no? Comencemos, hay miles de cosas que se pueden aprender por la web, entonces comencemos a hacerlo, jóvenes, y a ver qué significa, ¿no? La parte web y a qué nos estamos refiriendo con eso. En este momento, yo le voy a mostrar, le voy a explicar un poquito de cómo funciona esta parte, desde un punto de vista gráfico. ¿Eh? Que es un entorno que vamos a ver de este tipo. Ok, vamos a hacer un principio que es básico.
Bien, a ver, voy a tratar de explicar cómo funciona esto de una forma sencilla. Y sobre eso vamos a empezar a hablar. Vamos a ver si tengo algo. Podemos apoyar. Gráficas, simplemente. Quiero hacerle. Aquí algo. No, ¿qué fue? ¿Qué fue? Si puede verse. Esto no está muy visible. Ahí creo que se ve algo, ¿no? Ya. ¿Logran verlo? Bien. Eso, lo mismo por acá. Vamos a definir algo muy parecido. Que lo podamos analizar. Lo mismo que estamos viendo acá. ¿Dónde era? Aquí. Ya. Vamos a definirlo acá. Y así lo vamos a entender. Bien. Voy a tratar de mostrarle la arquitectura y así lo vamos a ir manejando. Fíjense que acá tenemos, ¿no?, un entorno de usuario, que podemos llamar, donde yo como usuario puedo pedir o realizar instrucciones, ¿no?, empleando, llamémoslo así, este, empleando eventos, ¿no? O empleando mensajes, o empleando notificaciones, ¿no? A un entorno, si lo queremos ver, esto lo podemos llamar también, a ver cómo, espérame un ratito, views, ¿no? Vistas, se le denomina vistas también, y a esto lo podemos llamar modelos o sí, pongámosle como modelo, ya, también se denomina así, o en términos de arquitectura, esto es un front-end y este es un back-end. Vamos a hablar ahorita de esos términos. Para yo entender las cosas, jóvenes, como siempre se las he dicho, tenemos que ver de dónde vienen todo esto, ¿no? De dónde viene lo que estamos implementando. Si yo no conozco
sobre lo que estoy haciendo, entonces me va a ser difícil entender y desarrollar algo de la forma correcta. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender primero. Vamos a aprenderlo desde el punto de vista primero de flujo, ¿sí? Supónganse, por ejemplo, esta parte de aquí está mal porque un flash no puede comunicarse con el entorno Windows, pero podríamos tener acá un entorno que sea Python puro o aquí otro entorno que sea otro framework, no sé, de móvil, por ejemplo, un framework que sea, vamos a llamar acá, ¿no? Que generalmente se utiliza para la parte móvil, digamos, ¿no? Venga, a ver, uno. ¿Cómo se llama con este entorno, este framework? El entorno de Android, digamos, ¿no? Android, normal. ¿Sí? Y acá podemos tener otro framework, ¿no? Que maneje el asunto de Windows, pero con Python, a ver. Sí, ¿no? Un entorno gráfico puede ser. Un entorno de ventanas Windows, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces esto ya no se va a comunicar con un flash, sino cada uno se va a comunicar con su entorno. A esto era lo que me quería referir. Bien, fíjense que esta parte que estamos viendo acá, jóvenes, es separado, como lo estamos viendo acá, de esta otra parte. Esto de aquí son entornos de presentación, son views, ¿no? Vistas, que se llama, dentro de una programación basada en arquitectura. Si quieren verlo como arquitectura, pero ya no de diseño, sino arquitectura de software puro, a esto lo podríamos llamar como la parte de vistas, ¿no? Como cliente, también se lo llama así. Y como servidor, ¿no? Así funciona. Entonces, fíjense, tiene varias, no es nomenclatura, tiene varias definiciones, ¿no? El entorno. View, porque son vistas. Yo solamente voy a mostrar cosas de este lado. Voy a mostrar cosas en un ambiente Windows, ya sea un ambiente gráfico, un ambiente web, o ya sea un ambiente móvil, Android. Voy a mostrar cosas acá. Entonces eso se le denomina views, ¿no? Vistas en un modelo de programación, front-end en una arquitectura, ¿no? De diseño, ¿no? La parte final del cliente, por eso se llama front-end, ¿no? Y back-end, la parte final del desarrollo del modelo, ¿no? De la parte programática. Entonces, en este lado, que son modelos, vamos a tener simplemente modelos. ¿Qué son los modelos? Vamos a tener nuestras clases, ¿no? Nuestras librerías, nuestros empaquetados, todo lo que ustedes quieran ver. Aquí, en esta parte, se la va a ver. Es por eso que aquí vamos a tener nuestro Flash como su compañero, que es el encargado de recibir esas instrucciones web, procesarla a través de Python o Node.js o no sé, o JavaScript, ¿no? Y devolverla, ¿no? A nuestro cliente web. ¿Sí? Nuestro cliente web, en este caso el front-end, va a ser HTML. Entonces, lo que se va a traficar aquí entre el Flash y la web va a ser HTML. Acá lo que vamos a traficar
entre un entorno Win32 y un Tkinter van a ser instrucciones WIP, ¿no? O instrucciones gráficas. Y aquí vamos a traficar operaciones de smartphone, ¿sí? En este caso, instrucciones Android. Y cada uno de ellos se va a comunicar con un entorno o librerías que permitan, ¿no? Realizar operaciones de ese tipo, denominadas front-end, o en este caso, cliente-servidor, o front-end, back-end, ¿no? O view y modelos. Este servidor, pues se llama, ¿por qué? Porque se encarga de servir instrucciones que pide el cliente, ¿no? Un cliente móvil me está pidiendo algo, el Android lo va a procesar y me lo va a devolver, ¿no? En un ambiente móvil. Aquí, ¿no? En Windows se está pidiendo algo y este framework me va a devolver una instrucción, ¿no? En ese sentido. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Con el asunto. Es por eso que su compañero, ¿qué era lo que trataba de hacer? Lo que trataba de hacer aquí en un módulo Flash es devolver una instrucción que es una vista, no que este modelo imprima algo. ¿Me entienden? Hay dos cosas muy, muy distintas, ¿no? El de acá no tiene por qué imprimir nada. ¿Por qué? Porque es un modelo, ¿no? Es un backend. Se encarga de procesar, generar instrucciones y devolver valores, resultados, objetos, si ustedes quieren ver, listas, conjuntos, ¿no? De valores procesados en un formato entendible por el cliente. El cliente web aquí va a ser un browser, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá, ¿no? Un browser que me va a devolver un resultado. Y yo de acá también le voy a hacer peticiones. Le voy a pedir que se ejecute algo, va a venir al Flash, el Flash lo va a interpretar y vamos a devolver valores a la web. Si se dan cuenta, Flash no visualiza nada. Flash es modelo. Python es modelo, ¿no? Y lo que ustedes quieren acá, aquí puede estar un Delphi, puede estar un Java, puede estar no sé, cualquier tipo de lenguaje, un C++. Y aquí en las vistas van a estar los entornos que queremos manejar de visualización, ¿no? Esa es la idea de este modelo. Y ese modelo luego lo vamos a ver dentro del HTML. En el HTML luego vamos a ver, y con Flash vamos a ver un modelo que se llama, ¿no? MVC. Modelo vista controlador. ¿Sí? Este modelo es el que se utiliza con Flash y HTML y Python para mostrar, ¿no? Arquitectónicamente, ¿no? Una operación o resultados que queramos ver dentro de la web. El MVC viene a ser el modelo vista controlador, como ustedes lo dicen, es un modelo que me permite mostrar algo y también llevar el control de esas operaciones. ¿Qué es lo que pide el cliente? ¿Qué es lo que hace el servidor? Entonces, para ello, fíjense, estoy mostrando varias cosas acá, ¿no? Varios términos, varias definiciones. Entonces, esas definiciones, jóvenes, las tenemos que comenzar a manejar. Si simplemente nos vamos a crear algo, digamos, ¿no? Lo voy a llamar modelo arquitectónico. Ambientes gráficos de desarrollo. Esa vez creo con los grupos anteriores hemos utilizado, con la anterior versión utilizamos Windows, la anterior versión a esa utilicé móvil y la anterior a esa utilicé web. Hoy estoy volviendo a manejar web, ¿ok? Para que podamos aprender, ¿no? Distintos entornos en las distintas fases que hay, ¿ok?
Entonces, esa es la idea de tener algo de esa manera. A ver, veamos. No me acuerdo, creo que esa vez no lo actualicé. No lo tengo actualizado. Ya lo vamos a ver conmigo luego, esa parte, ¿ya? Aquí estaba preparándole, pero luego se lo voy a mostrar. No lo he terminado, estoy preparando el ambiente para desarrollar una arquitectura dentro de un modelo web. Fíjense, ya me creé un entorno aquí virtual, que era lo que hablaba su compañero, que se va a llamar mi entorno virtual Flash, ¿no? Eso es lo que ya creé con Conda. Entonces ya creé mi espacio en el cual voy a desarrollar mi entorno web. Que luego le voy a mostrar, ¿no? Arquitectónicamente cómo funciona agregar, y cómo comenzamos buscar, a trabajar con este esquema. ¿Ok? Entonces fíjense que ya va a haber un entorno al cual yo puedo empezar a llamar, ¿no? Fíjense que aquí estoy simplemente con otro entorno en la parte de terminal. ¿Por qué? Porque no he desarrollado todavía nada. Cuando empiece a desarrollar mis proyectos, que voy a desarrollarlo acá, se van a dar cuenta que va a utilizar este entorno. Este entorno ya está programado, ya está con Flash, ¿no? Que vamos a ver si lo veo aquí. Pongan se llama My Flash. Una instrucción. ¿Ves? Sí, ok. Entonces fíjense, ya tengo ahí un entorno, ¿no? Flash activado. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tengo instalado acá. Y fíjense que ya aquí lo tengo instalado Flash, ¿no? Ya está instalada la versión, ¿no? Y aparte tengo Python instalado también para poder empezar a desarrollar un entorno que es lo que quiero, ¿no? Flash, Python y lo que yo necesite lo voy a ir adicionando directamente ahí. Entonces ya tengo un entorno de desarrollo web que de repente ahorita no esté con todo, ¿sí? Pero por lo menos lo básico ya está. Ya lo voy preparando, no me ha dado tiempo, ¿sí? Estuve preparándolo un poquito y ahora ya le voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Aquí me falta, por ejemplo, un framework para gestión de proyectos, ¿sí? Con Flash, ¿no? Donde me va a mostrar, digamos, cómo ordeno yo un proyecto, cómo lo trabajo ese proyecto en un formato más estándar. Eso todavía me está faltando, ¿no? Hacerlo ahí. Pero ya lo voy a hacer entre hoy y mañana, lo voy a tener y voy a mostrar acá un ejemplito, ¿no? De cómo funciona. ¿Ok? Entonces, para aprender esto también necesitamos, ¿no? Este tiempo y necesitamos saber también a qué nos estamos metiendo, ¿no? Yo aquí estoy creando un entorno que utilizo un framework que se llama Anaconda, que se lo mostré la anterior vez, que me permite visualizar entornos de desarrollo. Linux ya viene con un entorno propio, ¿no? Viene con un entorno que se llama environment virtual, ¿no? De Linux. O NVM, ¿no? Que me permite también desarrollar entornos de ese tipo. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden utilizar como ustedes deseen. Yo lo utilizo Anaconda, ¿por qué? Porque para mí es mucho más fácil, más sencillo.
Y para los que desarrollamos proyectos un poquito más grandes, Anaconda es un framework conocido para entornos de desarrollo corporativos. Entonces, es mucho mejor, ¿no? Pero es más complicado el asunto del mantenimiento, de la gestión, ¿no? Pero a la larga me va a permitir trabajar sobre un entorno, sobre entornos reales, ¿no? De producción. Entonces, luego se lo voy a mostrar, ¿no? Y estos entornos también trabajan tranquilamente con entornos de arquitectura ya un poquito más complejos, ¿no? Yo puedo tenerlo, una vez desarrolle todo esto, lo puedo tener en la nube, ¿no? También desarrollado a través de Docker Compose, ¿no? Y lo puedo subir y lo puedo manejar directamente desde contenedores en la nube, ¿no? Pero ya eso es un poquito más avanzadito. Bien, luego se los voy a mostrar los proyectos que por ahí tengo desarrollados con Docker. Bien, pero esa es la idea. Entonces, si yo quiero aprender esto, voy a tener que hacerlo por mi parte, ¿no? Se lo voy a mostrar, le voy a mostrar cómo funciona, ¿no? Le voy a dar un ejemplo, pero el aprenderlo a manejar ya es cuestión que ustedes lo manejen. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? No sé si con eso, Luisinho, te puedo mostrar, digamos, ¿no? No sé cómo lo has manejado tú en Flash, me supongo que lo has manejado con Embed, ¿no? Environment de Linux Sí, sí, ingeniero. o de Windows. De Windows. Entonces, esas son las formas de poderlo hacer, digamos, ¿no? Creas un ambiente virtual en el cual estás desarrollando, ¿no? Un entorno de producción, ¿no? O de prueba o de testing, ¿no? Que se les llama. Entonces, esa es la idea. Ya lo vamos a ver conmigo y van a ver cómo funciona, ¿no? Todo esto. Pero si se dan cuenta, jóvenes, lo principal que quiero que comiencen a analizar y comprender es que el proceso de desarrollo no es tan sencillo, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Lleva muchas cosas, ¿no? No es solamente aprender una clasecita de nodo, ¿no? Para ingresar datos. Eso es lo más fácil, ¿no? Que hay. Hacer una clase, hacer método, eso es sencillísimo. Lo más complejo que hay es definir el entorno en el cual tú vas a desarrollar un proyecto. Eso es lo complicado. Y eso es lo que yo trato de enseñar, ¿no? Aparte de mi materia, que es estructura de datos. Es cómo esas estructuras ustedes las llevan a un entorno de desarrollo. ¿Por qué? Porque más adelante van a llevar sistema, van a llevar base de datos, van a llevar la materia de arquitectura de software y sus profesores cuando estén allá arriba, lo único que le van a pedir es hágame esto, desarrolleme esto, como si ustedes supieran. Pero en la carrera no hay nadie que le enseñe esto que yo le estoy dando, ¿no? Nadie les dice, ¿no? A ver, para desarrollar ustedes tienen que tener esto, tienen que saber esto. Asumen que ustedes ya lo saben. Entonces, jóvenes, aprovechen, ¿no? Lo que les estoy mostrando, lo que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque no lo van a ver en otra materia. Luego se van a pasar directamente y el que les pida le va a decir, a ver, quiero que me desarrolles esto en Android. Y recién van a empezar a querer aprender. Entonces esa no es la idea. La idea es que ya ustedes conozcan un entorno real de cómo se desarrolla software. Y no solamente aprendan un algoritmito, que esa no es la idea, ¿no? De cómo ordenar un vector, de cómo ordenar una pila, de cómo ordenar un árbol. Ese no es el sentido de programación. El sentido de programación es desarrollar una aplicación, gestionar el proceso de desarrollo de una aplicación. Y si se dan cuenta, eso es lo más complicado, eso es lo más difícil. Desarrollar una clasecita la van a hacer en minutos, pero desarrollar un entorno de desarrollo, por ahí de tarde, semanas, meses de hacerlo. Entonces, lo más complicado que hay, vayan metiéndole, ¿ok?
¿sí? Ya tienen su compañero ahí que ya tiene avanzado, ya por lo menos muestra algo en la web, interactuó, que eso me parece fantástico, Luis, que ya lo hayas hecho y es un avance grande. Y me agrada eso, que los estudiantes comiencen a hacer cosas por su cuenta, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿qué necesito? Terminen de implementar, ¿no? Las estructuras del árbol MVías, que es sencillo, ¿no? Crear una estructura de ese estilo, lo único que tienen que hacer es basarse en lo que ya hemos aprendido del árbol binario y tratar de llevarlo lo mismo, pero ahora ya no utilizando nodos binarios, ¿no? Sino una estructura de nodo que internamente tiene 2 arreglos o 3 arreglos, dependiendo de lo que usted vaya a manejar. Arreglos de hijos, arreglos de datos y arreglos de valores vacíos o llenos. Y eso tratan de llevarlo a un modelo de nodo y a un modelo de árbol, así como lo estaba haciendo Luis. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso sería. Yo tengo una reunión ahorita a las 8:30, así que lo voy a tener que dejar. Trabaja en eso y nos vemos la siguiente clase. Quiero ver ya desarrollado un modelo de ese estilo. Busquen en la web, busquen en los documentos que le he pasado dentro del Drive. Hay N ejemplos que hemos hecho con anteriores grupos. ¿Ok? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda, Luis, Alejandra, que no ha participado, no sé qué ha pasado. No ha podido hacer la estructura. Los árboles MV ingeniero, la verdad es que me ha confundido bastante y me ha costado un poco implementar. Y bueno, estoy en eso, ¿no? De seguir implementando. Espero para el jueves poder mostrarle algo. Ya, vamos trabajando, Alejandra. No se quede ahí. Tenemos que comenzar a ir desarrollando. Fíjense que más adelante tenemos un montón de cosas más. Entonces vamos metiéndole velocidad al asunto. Yo, jóvenes, una vez termine de explicarles la parte de arquitectura, y se lo voy diciendo así, de una web, lo siguiente que le voy a pedir solamente son resultados. Y no es más, ¿no? Y el que no esté en ese ritmo, bueno, se va a tener que quedar, ¿no? Lastimosamente. Entonces, jóvenes, metámosle. Vamos trabajando en ese sentido. ¿Ok? Bien, jóvenes, los dejo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.